Otra vez venimos delante de ti, Señor, para pedirte que continúes guiándonos en estos estudios de los profetas mayores. En el nombre de Jesús, amén. Lección número 16, que tiene que ver con el juicio sobre naciones gentiles. Estas naciones gentiles son naciones quienes se habían alegrado de la desgracia que le había acontecido al pueblo de Judá. También tenemos que recordar que el libro de Ezequiel no solamente se está remitiendo a predicar profecías concernientes a Judá, sino también contra naciones gentiles. ¿Y qué habían dicho, por ejemplo, estas naciones gentiles? Como punto número 1, vamos a ver el juicio contra Amón, pero este juicio contra Amón se dio por una causa. ¿Y cuál fue la causa? La causa fue de que ellos se habían alegrado cuando el templo judío había sido destruido, y también se habían alegrado porque los judíos habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. Y es por esa razón que Dios les estaba mandando un juicio a Amón. Estos amonitas también tenemos que saber que dentro de la historia eran en un principio aliados de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y estos aliados en alguna ocasión se habían puesto de acuerdo para ir en campaña contra los israelitas. Sin embargo, estos aliados finalmente terminaron siendo anexionados a ciertas regiones de las provincias de Babilonia, es decir, que el mismo Nabucodonosor finalmente sometió a sus propios aliados, quienes eran los amonitas. Como punto número 2 tenemos el juicio contra Moab. Y Moab, por ejemplo, de la misma manera se había alegrado cuando Judá había sido llevado cautivas a Babilonia. Y cuando se dio el juicio contra Moab, se dio cuando Nabucodonosor derrotó a Moab en su tercer año, es decir, en el año 582, Nabucodonosor mismo también sometió al reino de Moab. Por ejemplo, la característica que tenemos que tener presente dentro de este tema es que estas naciones gentiles a las cuales nosotros estamos haciendo referencia fueron todas sometidas por Nabucodonosor. Esa es una característica que tenemos que tener presente para recordarnos fácilmente que estas naciones fueron sometidas por el imperio de Babilonia. Como punto número 3 tenemos el castigo contra Edom, y dice Ezequiel 25, el 12 y el versículo 3, el versículo 12 vamos a leer en este momento: yo también extenderé mi mano sobre Edom. Y cuando Edom fue castigado fue cuando Nabucodonosor, en el año 23 año de su reinado, los edomitas fueron subyugados. Punto número 4, el juicio contra los filisteos. Y es cuanto al juicio en contra de los filisteos, se dio en el año 604 antes de Cristo. Y posteriormente no solamente Babilonia había tomado a los filisteos, sino que también vemos que Alejandro Magno tomó a los filisteos. Por esa razón Dios había anunciado en Ezequiel 25:15, que dice de la siguiente manera: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Como punto número 5 vamos a ver el juicio contra Tiro. Cuando Tiro sufrió este castigo, sufrió cuando fue asediada por 13 años, del 585 al 573 antes de Cristo, fue asediada Tiro por Nabucodonosor. Y sobre este juicio contra Tiro estaba profetizado en Ezequiel 26, 2 y 6. Y vamos a leer una parte que dijo sobre Tiro: por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: ea, bien quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena, y ella desierta. Vemos que Tiro también se estaba alegrando de la destrucción de Judá, de los juicios que estaba atravesando Judá, de la desgracia que estaba atravesando Judá. Y por esa razón Dios posteriormente le dijo que Tiro iba a ser asediada, iba a venir destrucción, iba a venir un castigo contra Tiro.
Como punto número 6 tenemos los juicios, el juicio contra Sidón. Y cuando Sidón, por ejemplo, sufrió este castigo fue cuando Babilonia la invadió, pero no solamente Babilonia la invadió y la sometió, sino también Persia y Grecia la sometieron bajo su dominio. Punto número 7, juicio contra Egipto. ¿Y qué dice? Este juicio contra Egipto, ¿cuándo se dio? Cuando Nabucodonosor sometió no solamente al pueblo judío, sino también sometió a los egipcios a partir del año 587. Tenemos que tener presente acá, por ejemplo, que el castigo que se dio a Egipto no fue solamente en esta temporada, sino, por ejemplo, también tenemos en la batalla de Carquemis, que era en el 604 a.C., también por los babilonios. Egipto había sido sometido, pero también en este caso en el año 587, pero no solamente en el 587, sino hay otras 3 oportunidades más en adelante que Nabucodonosor y el imperio babilónico les iban a someter a los egipcios. Eso tenemos que tener presente porque en la historia a momentos nos confundimos en cuanto a las fechas, pero tenemos que el cumplimiento del juicio contra Egipto que fue mencionada por Ezequiel comenzó en el año 587. Como resumen, vamos a resumir, y hemos visto juicio contra algunas naciones gentiles que se habían alegrado de la desgracia que estaba viviendo Judá. En otros casos, como será en el caso de Egipto, era porque Egipto había sido aliado de Judá, y Judá había confiado en Egipto y había desconfiado del Señor y se había puesto bajo la protección de Egipto. Entonces tenemos como resumen de lo que hemos visto juicios contra Amón, Moab, Edom, los filisteos, Tiro, Sidón y Egipto. Como síntesis podemos decir que estos juicios ya tuvieron su cumplimiento. Asimismo tenemos que percatarnos que no se refieren en el aspecto temporal a los juicios profetizados en Isaías. Recordemos que en el capítulo número 2, en la lección número 2 de nuestro sílabo y del avance de nuestra materia, hemos visto un tema parecido a este tema que estamos viendo, que dice en la lección número 2, profecías contra naciones gentiles, y en esa lección número 2 también hacemos referencia a ciertas naciones gentiles como ser Babilonia, Filistea, Moab, Egipto, y Tiro también aparece, por ejemplo. Pero tenemos que tener presente que en la lección número 2, que es profecías contra naciones gentiles, es otro aspecto temporal. Si ustedes van a comparar la lección número 2 con esta lección número 16, varía en el tiempo. Entonces no son los mismos, si bien son los mismos, son algunas naciones gentiles que se repiten nuevamente, pero no son los mismos castigos que recibieron, porque lo anterior en Isaías tuvo su cumplimiento en su tiempo, y esto tuvo su cumplimiento también en su tiempo, en el tiempo de Ezequiel. Entonces de esta manera hemos acabado esta lección número 16. Señor, gracias te damos por este momento, por esta lección número 16, porque estamos entendiendo y aprendiendo, Señor, de cómo tú también, a pesar de los pecados de tu pueblo, los proteges, y Señor, contra sus enemigos, tú también haces justicia. En el nombre de Jesús, amén.